escuchamos. Buenos días con todos presentes ante el quinto Juzgado Nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Costa Acosta, a efecto de llevar a cabo la audiencia programada con relación al expediente 33-2020, cuaderno 28, para lo cual las partes procesales procederán a acreditarse. Acreditación de los intervinientes. Empezamos con la... Buenos días, señor magistrado y todos los presentes en la plataforma virtual. En representación del Ministerio Público, el abogado Osías Castañeda Neria, fiscal adjunto provincial del equipo especial, tercer despacho y demás datos ya consignados en autos. Gracias. Ok, perfecto. A ver, pasamos ahora a la Procuraduría Pública. Buenos días, señor magistrado, a todos los presentes. Por la Procuraduría Pública, Karen Elías Puro Estabridis, identificada con registro CAR 31465. Ok, el abogado del acusado Martín Vizcarra. No se encuentra presente, doctor. Ya. A ver, pasamos ahora a la defensa de INCOT, SAC. Señor magistrado, con su venia y a todos los presentes, Claudia Bustamante García, con Colegio de Abogados de Lima 96672 y los demás datos ya consignados en el expediente. Buen día con todos. Ya. Abogado de Astaldi, sucursal del Perú, S.A. Señor magistrado, buenos días. Buenos días a todos los presentes. Roberto Noriega, abogado de Astaldi, sucursal del Perú, con datos consignados en sesiones anteriores. Ok, perfecto. A ver, continuando con la audiencia. A ver, razón, especialista de audio, indique usted si todas las partes han sido válidamente notificadas, hay escritos pendientes, asimismo de cuenta de en qué nos quedamos en la presente audiencia, e indique usted el motivo de la asistencia de los abogados del investigado, del acusado, en este caso. Ante todo, doctor, buenos días y a las partes procesales presentes, les saluda el especialista de audiencia, el doctor Jair José Salinas Flores. Doctor, para indicarle que ha ingresado un escrito con número de ingreso 33936-2025. Este es un escrito por parte de la defensa técnica, donde en su mía señala renuncia de patrocinio. ¿Cuándo ha ingresado esto? Esta información ya se corrió o traslado a las partes procesales. Ya. Doctor, la sesión pasada, Sí. justamente se estaba oralizando la resolución, en este caso de excepción de improcedencia de acción. Hubo una falla técnica, en este caso en relación a la red, motivo por el cual la audiencia se suspendió, ¿no? Mediante resolución 32, el especialista de causa convoca a esta audiencia para la presente fecha. Ok. A ver, entonces correspondería a la resolución 33, ¿no? Así es, doctor. Ya. Se ha corrido traslado de la renuncia del abogado, pero acá solamente veo por parte de la doctora Mariana Justo. Así es, doctor. Motivo por el cual me he estado comunicando al teléfono 951-972-924, pero no me responden a ese teléfono. Al parecer pertenece al doctor Edwin Homer Zigzag Pérez, pero no contesta. A ver, bueno. ¿Se corre traslado, señor fiscal? Sí, gracias, señor magistrado. Efectivamente, nos han notificado el día de hoy vía correo electrónico, el doctor Yair, el escrito que está haciendo referencia con relación a la renuncia de patrocinio por parte de Marina Justo Linares, que entiendo es una abogada adscrita al estudio, defensa conjunta. Entendemos que sí, porque ella también ha participado en algún momento de la improcedencia de la acción, participó hace 2 sesiones, y desde ese punto de vista verificamos de que efectivamente existe una renuncia por parte de ella, más no por parte del abogado principal, que en este caso es el doctor Erwin Sicha. Por lo menos hasta el momento no nos han corrido traslado de alguna justificación por la cual se haya desatendido a la conexión de esta presente audiencia. Es de conocimiento de que hemos sido notificados desde hace mucho, hace 2 semanas,
razón por la cual nos informó su judicatura de que usted se encontraba con licencia por salud. Atendiendo a ello y atendiendo a que existía una audiencia de prisión preventiva, se ha programado para el día 15. Es decir, sabíamos perfectamente todas las partes que, más allá de la notificación formal a SINOE, a la casilla, existía una audiencia para hoy día 15 de agosto del presente año a horas 10 a.m. En ese sentido, señor magistrado, al no existir ningún documento por la cual pueda advertir alguna justificación que dé razones suficientes para que el abogado de la defensa técnica no se haya presentado a la presente diligencia, y de conformidad con el artículo 351, numeral 2 del Código Procesal Penal, que prescribe, y a la letra lo digo, la audiencia es de carácter inaplazable. Rige lo dispuestos en el numeral 1, artículo 85, será dirigida por el juez de la investigación preparatoria y durante la realización, salvo lo dispuesto en este numeral, no se emitirá presentación de escritos. Es decir, señor magistrado, si nos remitimos al artículo que está haciendo referencia, el artículo 85, está señalando respecto al apercibimiento que debería decretarse por su judicatura en esta presente audiencia. Más allá de ello, el artículo 85 igualmente prescribe en su numeral 3 y 4 que ante la injustificación por parte de la defensa, ante un caso tan complejo e importante, y a fin de no dejar indefenso al acusado, ahora Martín Alberto Vizcarra Cornejo, es necesario que primero tu judicatura analice y decrete el apercibimiento correspondiente. Segundo, se le corra traslado a la defensa técnica para que pueda, al acusado para que pueda presentar un abogado de su libre elección dentro de las 24 horas. Y tercero, haga valer lo que prescribe el artículo con la sanción correspondiente al no encontrarse en la presente audiencia. Eso es todo. Gracias. Ok, señor fiscal, parece que ha habido problemas de conectividad, pero ya está presente el abogado. A ver, por favor, abogado. Doctor, ¿me logran escuchar? Lo que sucede que estoy tratando de ingresar hace un buen momento de mi computadora y no tenía ese acceso, incluso no les podía escuchar. Ya. Doctor, voy a hacer un receso de 10 minutos para efectos de que usted pueda conectarse o ver la mejor forma técnica para que lo pueda hacer. Pero usted sabe que estas cosas son inaplazables. Sí, correcto, señor magistrado. Yo estoy en mi despacho. Estábamos pendientes de esta situación. Ya, por favor. Entonces entiendo que hay problemas técnicos, a veces se presenta este tipo de problemáticas. Hay que entenderlo y de esa forma le voy a conceder 10 minutos para que, por favor, arregle. Por favor, señor magistrado, mientras me conecto adecuadamente. Ya, 10 minutos le voy a dar, señor abogado. Gracias. Vamos a suspender la audiencia, por favor. ¿Ok? Gracias. 10 minutos. Ya, cuarto marco doctrinario normativo jurisprudencial, entonces debe ser el punto 5, ¿ya? Quinto, análisis del caso en concreto por el delito de colusión, ¿ya? Desde ahí vamos a empezar a dar la lectura. ¿Estamos de acuerdo? Doctor Sicha, Procuraduría. Doctor Osías. Ok. Entonces, quinto, análisis del caso en concreto por delito de colusión. En el caso en concreto, corresponde desestimar la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por delito de colusión en atención a lo siguiente. 5.1. En principio, el momento procesal oportuno para el planteamiento de los medios de defensa se deduce en dos circunstancias. Una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias, y B, durante la etapa intermedia en la oportunidad fijada en la ley.
En el presente caso, se da la segunda circunstancia, por lo que debe merituarse los argumentos presentados para el análisis de la excepción planteada por la defensa técnica. 5.2. En ese aspecto, en las excepciones procesales penales nos encontramos ante una variedad de mecanismos de defensa que buscan exceptuar al imputado de la investigación emprendida y permite contraponerse a la acción penal, invocando razones que extingan la acción, la impiden, la modifican o regularicen su trámite. 5.3. Resulta importante puntualizar que una excepción de improcedencia de acción procede cuando los hechos denunciados no constituyen delito o no son justiciables penalmente. El primer punto recae en la antijuridicidad penal del objeto procesal, tipicidad y antijuridicidad. Es por ello que se dirige al hecho supuestamente delictivo cuando no existe una correlación entre la conducta humana descrita y el tipo penal. El segundo abarca la punibilidad y comprende la ausencia de una condición objetiva de punibilidad o la presencia de una causa personal de exclusión de la pena o excusa absolutoria. 5.4. En consecuencia, si la acción o omisión imputada no se subsume formalmente en el tipo penal por las circunstancias mencionadas, no recalcan los elementos constitutivos objetivos como subjetivos, conllevará indefectiblemente, en base a un juicio de legalidad penal, a declarar la tipicidad de la conducta. 5.5. De igual forma, es menester hacer hincapié que el análisis del presente caso se enfocará en problemas de tipicidad. En este sentido, no corresponde examinar si el hecho no es justiciable penalmente, sino si los hechos atribuidos al encausado constituyen o no delito. Esto se manifiesta en determinar si la conducta está descrita en la ley o si adolece de algún elemento típico exigido, como son los sujetos activo o pasivo, la conducta, elementos descriptivos normativos subjetivos y el objeto jurídico o materia. Ello significa que se efectuará un análisis estrictamente técnico que se vinculará a aspectos de tipicidad penal. 5.6. Sobre la imputación de cargos por el delito de colusión. Ahora bien, la evaluación de la excepción de improcedencia de acción debe ser estrictamente jurídica y vinculada a los hechos que se propuso o que propuso en este caso el representante del Ministerio Público, tanto en su disposición de formalización como en el requerimiento de acusación, lo cual se manifiesta en el presente caso de la siguiente forma. 5.6.1. Hechos, materia de imputación. Los hechos imputados al acusado se centraron en que: A. Hecho 1. Martín Vizcarra Cornejo, cuando fue presidente regional de Moquegua, solicitó reunirse con Elar Paul Tejada Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, empresa que conformó el consorcio Obrainsa Astal, entre los días 4, 5 y 6 de noviembre del año 2013. En dicha reunión, habrían concertado favorecer al citado consorcio con el otorgamiento de la adjudicación de la Buena Pro, brindando la información privilegiada en relación a la licitación pública internacional PER/013/87471/1985, construcción de la línea de conducción número 1, Hawái-Lomas de Hilo, y sistema de riego primera etapa del proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo-Moquegua. B. Hecho 2. Martín Vizcarra Cornejo, cuando fue presidente regional de Moquegua, habría concertado a través de José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza como Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICSA, consorciada con la empresa Incot, entre el 28 y 29 de noviembre del año 2013 para favorecer al citado consorcio con la adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndose en su condición de presidente regional a no objetar la adjudicación de la Buena Pro, y se firme el contrato quebrando con ello su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, defraudando con ello también indebidamente y lesivamente recursos públicos del Estado. En relación a la licitación pública internacional PER/013/87471/1983. Elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obra para el proyecto de ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua, nivel 2-2. 5.6.2. Tipo penal imputado. A. El primer hecho se subsumió en el artículo 384 del Código Penal modificado por la Ley 29758, publicada el 21 de junio del año 2011, según el cual el funcionario, servidor público, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición, contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado según la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. B. El segundo hecho se subsumió en el artículo 384 del Código Penal, modificado por la Ley 30.111, publicada el 26 de noviembre del año 2013, según el cual el funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición, contratación pública de bienes, obras o servicios,
concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado. Según la ley, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 6 años, y con 180 a 365 días multa. Análisis del tipo penal respecto al hecho. 5.7. Para comprender su contenido es necesario analizar cada uno de los elementos típicos de acuerdo a la subsunción planteada por el representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio. Para esto tenemos conducta típica de Martín Vizcarra Cornejo en el caso de Lomas de Hilo. Es sujeto activo, intervención por razón de su cargo. Condición del agente, funcionario público. Cargo, presidente regional de Moquegua, resolución número 5002A 210-JNE de fecha 23 de diciembre del año 2010. Periodo de ejercicio del 2011 al 2014. Funciones o atribuciones según el cargo. El representante del Ministerio Público desarrolla las funciones en base a diversos dispositivos normativos. Primero, la Constitución Política del Perú. Se citan los artículos 191 y 192 sobre la competencia de los gobiernos regionales en general. La Ley 27867. Según el artículo 20, señala que el presidente regional es quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del pliego presupuestal del gobierno regional. En el artículo 21, literal K, se establece como atribución específica del presidente regional celebrar y suscribir en representación del gobierno regional contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo, conforme a la ley de la materia, y solo respecto de aquellos bienes, servicios y o activos cuya titularidad corresponde al gobierno regional. ROF del gobierno regional de Moquegua, artículo 7, señala que el presidente regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y el titular del pliego presupuestal. Es responsable de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. El artículo 8, numeral 11, señala como una de las atribuciones del presidente regional celebrar y suscribir en representación del gobierno regional contratos, acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo, conforme a la ley de la materia y solo respecto de aquellos bienes, servicios y o activos cuya titularidad corresponde al gobierno regional. Si bien en el requerimiento acusatorio se cita el convenio 034-2013, en audiencia se precisó que en el caso de Lomas de Hilo se trata del convenio 033-2013-DRA/GRM, de fecha 28 de agosto del año 2013. En la cláusula 4.3 señala que UNOPS, de acuerdo con el apéndice, descripción de la asistencia de segundo insumos, estará encargada de la realización de los actos preparatorios y del proceso de selección, debiendo comunicar la recomendación de adjudicación al gobierno regional para la respectiva aprobación y firma del contrato. Deberes y principios inherentes del CAP. En su requerimiento acusatorio desarrolla la siguiente normatividad. La ley 27867, en el artículo 8, inciso 9, imparcialidad y neutralidad. La ley 27815, artículo 6, principios de la función pública. Artículo 7, deberes de la función pública. Artículo 8, prohibiciones éticas. Ley del Servicio Civil, ley número 20057, artículo 39b. Reglamento del Servicio Civil, decreto supremo 040-2014-PCM, artículos 155, 156b, 157c. Ley 30.225, artículo 2, principios que rigen las contrataciones del Estado. Ahora bien, participación directa o indirecta del funcionario público. Del requerimiento acusatorio consolidado se desprende que intervino de manera directa en el desarrollo de sus atribuciones. En ese sentido, detalló que Martín Vizcarra Cornejo, cuando fue presidente regional de Moquegua, solicitó reunirse con Elar Paul de Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, empresa que conformó el consorcio Obrainsa-Salvi. En dicha reunión habrían concertado favorecer al citado consorcio. Sobre los verbos típicos concertar y defraudar, el representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio consolidado detalla que Martín Vizcarra Cornejo, cuando fue presidente regional de Moquegua, solicitó reunirse con Elar Paul de Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, empresa que conformó el consorcio Obrainsa-Astaldi, entre los días 4, 5, 6 de noviembre del año 2003. En dicha reunión, habían concertado favorecer al citado consorcio con el otorgamiento de la adjudicación de la Buena Pro,
brindando la información privilegiada en relación a la licitación pública regional PER/013/87471/1985. Construcción de la línea de conducción número 1, Hawái, Lomas de Hilo y sistemas de riego, primera etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Hilo, Moquegua. El acusado, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con su accionar colusorio, buscó ocasionar un perjuicio, ya sea real o potencial, al patrimonio del gobierno regional de Moquegua, quebrantando no solo su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo de los postores, sino también defraudando indebidamente y lesivamente recursos públicos del Estado. Otro punto. Cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Se imputa que los hechos se realizaron durante el proceso de selección llevado a cabo por UNOPS en el marco de la licitación pública internacional PER/013/87471/1985, construcción de la línea de conducción número 1 Hawái Lomas de Hilo y sistema de riego primera etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Hilo, Moquegua. El acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Ela Tejada Moscoso pactaron subrepticiamente con el consorcio Obrainsa Astaldi, pasarían a UNOPS una nueva oferta que no debía exceder de 81 millones de soles, siendo el caso que efectivamente mediante carta C-L001-13/COA de fecha 7 de noviembre del año 2013, el citado consorcio presentó una nueva oferta económica, ajustada por la suma de 80.981.137.34 soles, monto aproximado a 81 millones de soles que les había aconsejado estratégicamente el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Interesados como cómplices. Contratista, consorcio Obrainsa Astaldi, conformado por la empresa Obras de Ingeniería SAC y Astaldi S.P.A., sucursal Perú. Según el representante del Ministerio Público, el señor Ela Tejeda Moscoso, en su condición de gerente comercial de Obrainsa, empresa que formó parte del consorcio Obrainsa Astaldi, así como la empresa como persona jurídica, vienen siendo procesados en una carpeta reservada de colaboración eficaz. Sujeto pasivo, Estado, Gobierno Regional de Moquegua. Tipicidad subjetiva. El dolo se plantea de la siguiente manera. El acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su calidad de presidente regional de Moquegua, voluntariamente actuó y concertó con la finalidad de defraudar la confianza que el Estado depositó en él, esto es, actuó sabiendo de la ilicitud de sus acciones. Grado de participación. En calidad de autor, conforme al artículo 23 del Código Penal, el Ministerio Público plantea que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha realizado todos los elementos objetivos y subjetivos que configuran el tipo penal del artículo 384, primer párrafo del Código Punitivo, lo que permite afirmar, a la luz de la teoría de la infracción del deber, que Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha sostenido las riendas del acontecer típico y la dirección del acontecer, habiendo tenido a la vez la posibilidad de evitar el resultado. 5.8. Análisis del tipo penal respecto al hecho 2. Para comprender su contenido es necesario también analizar cada uno de los elementos típicos de acuerdo a la subsunción planteada por el representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio. Para eso tenemos conducta típica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el Hospital de Moquegua. Intervención por razón de su cargo es como sujeto activo. Condición del agente, funcionario público. Cargo, presidente regional de Moquegua, resolución número 5002-A-2010 del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 23 de diciembre del año 2010. Periodo de ejercicio 2011-2014. Funciones o atribuciones según su cargo. El representante del Ministerio Público desarrolla las funciones en base a los diversos dispositivos normativos, ¿no? Que ya hemos referido, que se trata de la Constitución, ¿no? Política del Perú, el artículo 191-192, la ley 27867, artículo 20, el ROF del Gobierno Regional de Moquegua, artículo 7, el convenio 034-2013-DRA/GRM de fecha 28 de agosto del año 2013, las bases del concurso público internacional de la obra Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua nivel 2-2, donde se señala en el punto 1, contratación, que la contratación del proponente adjudicatario del presente recurso estará a cargo de la entidad Gobierno Regional de Moquegua y la ejecución del contrato correspondiente se regirá por las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. Con lo que, según el representante del Ministerio Público, se corrobora que UNOPS llevó a cabo el proceso de licitación para designar a un ganador. Sin embargo, era potestad del Gobierno Regional de Moquegua disponer a la suscripción del contrato. Además, podía observarlo, ¿no?
Deberes y principios inherentes al cargo. Su requerimiento acusatorio desarrolla la siguiente normatividad. La ley 27867, en el artículo 8, inciso 9, imparcialidad y neutralidad. El artículo 27815, artículo 6, principios de la función pública. 7, deberes de la función pública. Y 8, prohibiciones éticas. Ley del Servicio Civil, Ley 20057, artículo 39b. Reglamento del Servicio Civil, Decreto Supremo 040-2014 PCM, artículo 15, 156b y 157c. Y la Ley 30.225 en el artículo 2. Principios que rigen las contrataciones del Estado. En cuanto a la participación directa o indirecta del funcionario público, del requerimiento acusatorio consolidado se desprende que intervino de manera indirecta en el desarrollo de sus atribuciones. En ese sentido, detalló que Martín Vizcarra Cornejo, cuando fue presidente regional de Moquegua, había concertado a través de José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza, con Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICSA, consorciada con la empresa INCOT. Sobre los verbos típicos, concertar y defraudar. El representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio consolidado detalla que Martín Vizcarra Cornejo, cuando fue presidente regional de Moquegua, habría concertado a través de José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza con Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICSA, consorciada en la empresa INCOT, entre el 28 y 29 de noviembre del año 2013, para favorecer al citado consorcio con la adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndose en su condición de presidente regional a no objetar la adjudicación de la Buena Pro y se firma el contrato quebrantando con ellos su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo de los postores, defraudando con ello también indebidamente y lesivamente recursos públicos del Estado. El acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con su accionar colusorio, buscó ocasionar un perjuicio, ya sea real o potencial, al patrimonio del gobierno regional de Moquegua. Otro punto, cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación de cargo del Estado. Se imputa que los hechos se realizaron durante el proceso de selección llevado a cabo por UNOPS en el marco de la licitación pública internacional PER/013/87471/1983, elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obra para el proyecto ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua nivel 2-2. El acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Rafael Granados Cueto pactaron subrepticiamente para proceder con la adjudicación de la Buena Pro a favor del consorcio hospitalario de Moquegua. Se tenía que pagar 1.300.000 soles y que de no aceptar realizar dicho pago indebido, en su calidad de presidente regional de Moquegua, no otorgaría su conformidad para la firma del contrato correspondiente, siendo el propio acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo quien señaló que la aprobación de la adjudicación de la Buena Pro y firma del contrato era una potestad exclusiva del presidente regional de Moquegua y no del UNOPS. Interesados como cómplices, contratista, consorcio ICSA e INCOT, conformado por las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. e INCOT S.A.C. Contratistas Generales. Según el representante del Ministerio Público, el señor Fernando Castillo Tibó, Rafael Granados Cueto, Javier Jorge Morales de ICSA y Armando Iturrizaga de INCOT, empresas que formaron parte del consorcio hospitalario de Moquegua, así como la empresa como persona jurídica, vienen siendo procesados por el injusto penal que cometieron en una carpeta reservada de colaboración eficaz. Sujeto pasivo, Estado, Gobierno Regional de Moquegua. Tipicidad subjetiva. El dolo se plantea de la siguiente manera. El acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su calidad de presidente regional de Moquegua, voluntariamente actuó y concertó con la finalidad de defraudar la confianza que el Estado depositó en él. Esto es, actuó sabiendo de la ilicitud de sus acciones. Grado de participación. En calidad de autor, conforme al artículo 23 del Código Penal, el Ministerio Público plantea que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha realizado todos los elementos subjetivos que configura tipo penal del artículo 384, primer párrafo del Código Punitivo, en consecuencia a la luz de la teoría de infracción del deber, ha sostenido las riendas de acontecer típico o la dirección del acontecer, teniendo a la vez la posibilidad de evitar el resultado. 5.9. Respecto al medio técnico de defensa que nos ocupa, conforme a la tesis oralizada por la defensa técnica del acusado respecto al hecho 1, quien sostiene la existencia de atipicidad relativa, en tanto que el suceso no se adecua a la hipótesis típica de la suposición penal preexistente invocada en la investigación, esto es el delito de colusión, toda vez que la conducta adolece del elemento objetivo, sujeto activo, del delito de carecer de competencia por suscribir un contrato derivado de la licitación pública internacional, en la medida que el gerente general de PERC, José Luis Núñez Herrera, sería responsable, en tanto era el funcionario competente para suscribir el contrato, así como existiría ausencia objetiva de acción en su patrocinado relacionado a la aprobación del contrato, por cuanto nunca realizó la conducta al no haber suscrito el mismo y finalmente porque existe ausencia de narración fáctica. Al respecto, 5.10, al respecto,
Cabe precisar que la excepción de improcedencia de acción se entiende como el derecho de todo procesado de solicitar que se archive definitivamente los actuados, porque considera que los hechos incriminados no tenían contenido penal. Sin embargo, si tenemos en consideración la casación 184/2018 de Amazonas, solo se debe considerar los hechos incorporados por el fiscal, ya que este mecanismo procesal se completa en el juicio de subsunción normativa del hecho atribuido a un discurso penal. Siendo y así, en los cuadros precedentes se ha detallado la conducta atribuida por la Fiscalía al acusado. Apreciamos que dicha conducta es objeto de reproche y se subsume en el artículo 384 del Código Penal. Para la configuración del delito de colusión se requiere que el funcionario o servidor público interviniendo directo o indirectamente, por razón de su cargo o cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concerte con los interesados para defraudar al Estado, supuesto que se presentaría en el caso que nos ocupa. Si bien el acusado no habría suscrito directamente el contrato que dio lugar a la licitación pública, pero su posición de presidente regional de Moquegua, las funciones que dicho cargo se derivan, entre los cuales está conocer la celebración de los contratos, entre los cuales se encuentra inmerso el gobierno regional que representa, lo posiciona en una condición de ventaja, hipótesis que para la Fiscalía habría permitido brindar información privilegiada sobre el monto que se debía ofertar. Máxime, en audiencia, el representante del Ministerio Público ha informado a esta judicatura que, según normativa interna de la entidad del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un órgano desconcentrado que dependía de la presidencia regional. Información que no ha sido rebatido por la defensa técnica, por lo que para este despacho se ha cumplido el supuesto requerido por el tipo penal en comento. 5.13. De otro lado, el tipo penal exige la existencia de tipicidad subjetiva, esto es, que el acusado haya obrado dolosamente para la realización del tipo penal. En el presente caso se aprecia que el acusado tenía, conforme a la hipótesis fiscal, conocimiento de la existencia de la contratación en curso entre las empresas consorciadas Astaldi y Obraiza y el Estado. Dicho conocimiento le permitía no solo determinar los potenciales beneficios de licitación, sino también asegurar que estos podrían obtener ventajas en comparación con terceros tendientes a asegurar la buena pro. De ahí que existen datos objetivos de la existencia de la tipicidad subjetiva, pues no se podría alegar la ausencia de conocimiento de dichas tratativas cuando se tiene la condición de presidente regional de Moquegua. A lo que debemos agregar que, tratándose de delitos clandestinos, es improbable que el acusado aparezca suscribiendo directamente documentos que lo vinculen con el hecho ilícito. De ahí que para la prueba se requiere la prueba indirecta o la prueba por indicios. 5.14. Asimismo, no podemos dejar de considerar que para la realización de las conductas reprochables el legislador exige que el supuesto agente tenga la voluntad de querer generar un perjuicio al Estado, lo que en el presente caso se habría evidenciado, ya que el acusado se desempeñaba como funcionario público al momento de la realización de la conducta ilícita atribuida. Es así que tenía la posibilidad de no realizar la misma, lo cual no había acontecido conforme lo sostenido por el representante del Ministerio Público. 5.15. Respecto al segundo hecho, este órgano jurisdiccional considera que tampoco podía proceder la excepción de improcedencia de acción, toda vez que se atribuye al acusado haber concertado a través de José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza con Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICSA, consorciado con el Presincot, para favorecer al citado consorcio con la adjudicación de la buena pro, comprometiéndose en su condición de presidente regional a no objetar y suscribir el contrato de la obra para la construcción del Hospital de Moquegua, pues existía la posibilidad que el gobierno regional de Moquegua a cargo del acusado pudiese observar la suscripción del mismo. Por lo que, si tenemos en cuenta la calidad de funcionario público que ostentaba el acusado, sumado a ello, al hecho que tenía una posición privilegiada que le permitía tener conocimiento no solo de la modalidad contractual, sino también de las tratativas y de las facultades de la propia condición de gobernador regional que le otorgaba, entre los cuales se encontraba observar la suscripción del contrato. No se puede descartar la ausencia de tipicidad objetiva ante la existencia de sujeto, objeto y acción que requiere el artículo 384 del Código Penal. Máxime, si se tiene en consideración la existencia de elementos de convicción que sustentarían tal ventaja, consistentes en las declaraciones de colaboradores eficaces, interceptaciones de comunicaciones, actas fiscales de vinculación y ubicación de llamadas telefónicas entre Rafael Granados Cueto y José Manuel Hernández, así como los de Martín Alberto Vizcarra Cornejo y José Manuel Hernández Calderón, entre otros. 5.17. A lo argumentado por la defensa técnica del acusado sobre el extremo que su patrocinador no tenía facultades para observar la suscripción del contrato, ni tampoco habría suscrito el mismo, este órgano jurisdiccional considera que dichos argumentos no son de recibo por esta judicatura, en la medida que el acusado era, a la fecha de los hechos, un sujeto cualificado. Esto es, tenía facultades para poder efectuar cuestionamientos a la suscripción del mismo. 5.18.
En cuanto a la tipicidad subjetiva, en el mismo sentido, consideramos que se encuentra presente y no puede ser objeto de estimación a través de un medio de defensa como el que nos ocupa, por cuanto el acusado tenía conocimiento de la celebración de dicho contrato. 352-2013-DLSG-DRF/gr.moc. No solo antes de la celebración, al haber sido designado a la funcionaria encargada de la suscripción, sino también durante la suscripción del mismo. Así también existía la voluntad para la realización de la conducta, toda vez que en su condición de presidente del gobierno regional de Moquegua, pudo haberse abstenido de efectuar la conducta prevista en el artículo 384 del Código Penal, que se reprocha, por lo que debe desestimarse la excepción deducida respecto a este hecho. En conclusión, de los actuados, se tiene que la imputación cumple con los presupuestos exigidos por la ley. Se ha señalado que el acusado se ha señalado al acusado como sujeto activo. Autor, tenía la calidad de funcionario público, al haber sido designado como presidente del gobierno regional de Moquegua. Esto es, funcionario público. Quien habría sido designado como tal por la autoridad competente, esto es, el Jurado Nacional de Elecciones, existiría la resolución número 5002-A-2010 de fecha 23 de diciembre de 2020 y la credencial otorgada por dicha entidad en el periodo 2011 al 2014, quien ostentaba dicho cargo para cuando se dio el hecho 1 y el hecho 2. 5.20. Se ha indicado que el sujeto pasivo es el Estado y luego el Ministerio Público ha precisado los elementos del tipo. En cuanto al hecho 1, en cuanto al hecho 2, en cuanto a los hechos que se le atribuyen, se ha señalado que son hechos dolosos. Al respecto se verifica el requerimiento acusatorio. El Ministerio Público ha precisado que el delito de colusión es un delito de comisión dolosa, que el señor Vizcarra Cornejo actuó sabiendo de la ilicitud de sus acciones. 5.21. Asimismo, se ha precisado cuáles son las normas administrativas que se habría transgredido, tales como la Ley de Servir, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que es la Ley 27877, así como normas internas de la entidad. Por tanto, no resulta válido el cuestionamiento de que el hecho que se le atribuye no es típico o no se encuadra en el tipo penal. 5.22. En este sentido, el juzgado considera que los hechos imputados por la Fiscalía se encuentran subsumidos en la norma sustantiva que es materia de encauzamiento y debe proseguirse para determinar la responsabilidad o no del acusado. Por estas consideraciones y estando las normas jurídicas invocadas, el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Penal, Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, resuelve. Primero, declarar infundada la excepción de improcedencia de acción promovida por la defensa técnica del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de delito de colusión en agravio del Estado. Segundo, notifíquese en la forma y modo que señala la ley. Notificado el Ministerio Público, dijo. Conforme, señor magistrado. Ok. Notificada la Procuraduría, dijo. Conforme, doctor. Notificado el doctor Erwin Sicha, dijo. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado. Ok. Entonces, téngase por interpuesto y condiciones del mismo que sea fundamentado dentro del plazo, bajo apercibimiento de ser declarado inadmisible. Ahora, bueno, atendiendo a las otras diligencias que tengo programadas el día de hoy, vamos a llegar acá el día de hoy. Vamos a suspender audiencia para el próximo viernes. Por favor, señalen audiencia a las... ¿no? Ah,
A ver, doctores, ¿puede ser para el viernes 29 de agosto a horas 9 de la mañana? ¿Está ocupado? ¿Qué es esto? ¿A qué hora sería? No, no me marees. Un ratito, por favor. A ver. Mm. No programa esto acá. 25. ¿Qué es esto? Es una prórroga. Puede ser 9:30 entonces, pues. Lunes. Llénalo. Doctor, disculpe, el día viernes 29 tiene el 151-2024, cuaderno 2, control de acusación. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Control de acusación. ¿Ya se instaló esa audiencia? ¿Puedes verificar si ya la ha instalado? Señorita. Disculpe, doctor, ¿me puede indicar nuevamente? A ver, Yair, me dice la señorita que hay una audiencia programada para el día 29. El 151-2024, cuaderno 2. Control de acusación. ¿Ya se instaló esta audiencia? No. Es nueva. Ya, entonces puede ser entonces. 2024-2, doctor. Esta audiencia es nueva, es un control Ya. de acusación. Ya. Entonces, vamos a señalar esta a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde. Doctor Cotillas, sí, dígame. Doctor, es para el día 29, tenga en cuenta que no debe sobrepasar los 8 días. Ah, ok, sí, pues, habíamos visto eso. Uf, está bien llena. Vamos al día 15, ¿no? El lunes, martes, miércoles, jueves. Ahora. Está lleno. Viernes. Mira, toda la semana está llena. Wow. Ya, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Les propongo lo siguiente. Vamos a fijar audiencia el día... Lléname esto de acá, con los casos de Isa, no lo dejes así en blanco porque me confundo. Ya, llénanos todo lo de acá. Voy a tomar bien 8 días, sería acá 5, 6, 7, 7, sobre eso, no sé si... Que lo muevan todo y me dejen todos los viernes para... Vamos a hacer una cosa, doctores, ¿ya? Vamos a señalar todos los viernes en la mañana para llevar a cabo esta audiencia, ¿ya? Por favor,
Lo que sucede es que como tengo un montón de audiencias, voy a ver la forma de reprogramar las que tengo ese día, pero en todo caso, de repente se puede ir avanzando poco a poco. Y para que no perdamos los 8 días, podríamos trasladar esto, o la continuación de la audiencia, para el día 26 de agosto. 26 de agosto serían 5, 6, séptimo día, a mediodía. Avanzamos ahí aunque sea 1 hora, y de ahí ya nos trasladamos para el día 29 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Ok? Entonces estamos fijando la audiencia siguiente y subsiguiente. ¿Ok? Doctor, disculpe, los días martes y jueves nos han señalado juicio oral de 9 a 1 aproximadamente. De 9 a 1. Sí. El 25. Ya. Doctores, vamos a señalar entonces para el día 25, 4:30. ¿Les parece? Lunes 25, 4:30, y la siguiente sería para el día viernes a las 10 de la mañana. ¿Ya? Por favor, anoten en sus agendas. Señor magistrado, sería de 4:30 a 5, ¿correcto? 4:35, sí. De 4:35. Ya. ¿Ya? Esa es la del día 25. Y la otra, señor magistrado. A ver, permítame, por favor. Vamos a anotar qué número de expedientes. 33. 2020, cuaderno 38. 28. Cuaderno 28. Ya. Doctores, el lunes 25 a las 4:30. ¿Ya? 4:30, por favor. Y de ahí nos vamos al día 29 a las 10 de la mañana. Conforme a nuestra parte, señor. Ok. La idea va a ser, doctores, que vamos a hacer audiencia todos los viernes. Voy a tratar de que sea desde las 9 de la mañana. Lo que pasa es que ya me han programado otras audiencias, pero voy a ver la forma de cómo moverlos para que se queden conmigo. ¿Ya? Pero hasta ahora, por favor, señalen fecha para audiencia el día 29 de agosto, que cae viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y el día lunes 25, que es la próxima audiencia, a las 4:30. Yair, por favor, Sí. cópiame ahí que está pendiente una excepción que ha planteado el abogado. Falta una excepción que ha planteado el abogado. De repente, ese día, el día 25, procede usted a oralizarla. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Conforme, doctor. Ya. Quedan notificadas las partes procesales, dijo el Ministerio Público, Conforme, señor magistrado. Procuraduría, Conforme, señor juez. doctor Chicha, Igualmente, señor magistrado. ya. Doctora Bustamante, Claudia Bustamante, notificada, dijo. Doctora, tiene usted las fechas, ¿no? Por favor, tiene que prender el... Ok, perfecto. El doctor... El abogado que defiende al tercero civil. El doctor Noriega, Montenegro, notificado, dijo. Doctor Noriega. Parece que tiene problemas técnicos. Jair, por favor, te comunicas con el doctor Noriega por interno y le dices, por favor, que la próxima audiencia va a ser el día lunes y el día viernes. ¿Ya? Conforme, doctor. Listo. Entonces, suspendemos audiencia hasta esas fechas. Gracias a todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana.